Primeramente, mi agradecimiento muy profundo a la Sociedad Peruana de Cardiología por esta tan cordial invitación para tratar un tema que realmente es un desafío de la anticoagulación. Y también al laboratorio Pfizer por esta invitación. Un agradecimiento realmente bastante especial al comité organizador y al doctor Drago por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tema, como decimos, de mucha actualidad y que todavía sigue siendo un gran desafío de la anticoagulación pese a los avances de la ciencia y de la farmacología. Bien. Tenemos esta pequeña agenda en relación a hablar algo sobre las trombofilias, la anticoagulación en trombofilia, un pequeño análisis de lo que es la trombofilia, los resultados en los estudios pivotales de tratamiento de trombosis venosa profunda y algo sobre las guías internacionales en este tema. Bien, la trombofilia pues es la tendencia a desarrollar trombosis y la recurrencia como consecuencia de una alteración ya sea hereditaria o adquirida de la hemostasia. Gracias. El término fue incorporado por el año 1965 para designar la enfermedad de una familia caracterizada por trombosis venosa recurrente y asociada a la deficiencia de trombina 3. Actualmente se refiere a los trastornos hereditarios o adquiridos en los que existe mayor riesgo a desarrollar trombosis. Bien, y la incidencia en la población general realmente es muy baja, como ustedes pueden ver, por deficiencia de antitrombina, 0.02% por millón de habitantes. Pero cuando pasamos a ver la frecuencia en los pacientes que tienen la enfermedad tromboembólica, no la trombofilia, sino la enfermedad tromboembólica, se halla una proporción realmente significativa frente a la población general. Así, la prevalencia de la trombofilia congénita es cercana al 8% de la población general, mientras que en la población de pacientes que presentan trombosis venosa profunda y son gente joven, menor de 50 años, es del 30 al 50%. Bien, y las trombofilias hereditarias de riesgo de tromboembolismo venoso se clasifican dentro de las clasificaciones más sencillas, porque hay muchas formas de clasificar esta patología que está bastante ligada a la parte genética, a la parte hereditaria. Pero una de las formas más sencillas y prácticas para el tema de hoy, tenemos la clasificación de hereditarias o adquiridas, y dentro de las hereditarias tenemos la de tipo 1, que son las de mayor o de alto riesgo de tromboembolismo venoso. Estas son causadas por deficiencias hereditarias de anticoagulantes naturales, más identificados como deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina 3 y los defectos combinados de las mismas. El segundo tipo, que es trombofilia menor o de bajo riesgo de trombosis venosa profunda, está asociada con un aumento de los niveles o de la función de los factores de coagulación. Tenemos allí el factor 5 Leiden como uno de los más importantes, la mutación del gen de la protrombina G2021A, niveles elevados o hiperactivos del factor 8, del factor 9, del factor 11, la hiperhomocisteinemia. Y bueno, decir que son más frecuentes y aumentan el riesgo de recurrencia de trombosis aproximadamente en 1.5% más en los pacientes que tienen trombofilia frente a aquellos que no la padecen. En cuanto a las trombofilias adquiridas, el riesgo de tromboembosis venosa profunda es alto en los pacientes con síndrome antifosfolípido y es de bajo riesgo aquellos que tienen resistencia adquirida a la proteína C no ligada a la herencia, actividad aumentada del factor 8, factor 9, factor 11, hiperhomocisteinemia no genética, la adquirida ya sea por insuficiencia renal crónica, algunos tipos de hipotiroidismo y también la interferencia de los antagonistas de los folatos y otras más raras como déficit de plasminógeno. La trombofilia se relaciona con un aumento de la producción de la trombina o una alteración en la actividad de la misma. Bien, y un cuadrito muy sencillo y amigable para recordar en cuanto a las trombofilias hacia la parte superior hereditarias a la inferior adquirida. Dentro de las hereditarias, las deficiencias que habíamos mencionado, deficiencia de antitrombina 3,
proteína C, proteína S, las cuales pueden dar complicaciones tromboembólicas y complicaciones en la gestación. Y las adquiridas, representadas fundamentalmente por el síndrome antifosfolípido, que también puede causar complicaciones tromboembólicas arteriales o venosas, y las complicaciones obstétricas por razones de trastornos vasculares al nivel de placenta y trastornos del tipo gineco-obstétrico. Y bien, para diagnosticar el síndrome antifosfolípido, que realmente es la más representativa de las trombofilias adquiridas, tenemos los criterios de Saforo corregidos en Sidney, donde se tiene que completar un criterio clínico, de los cuales el más común para nosotros los clínicos y para los cardiólogos es la trombosis arterial o venosa en sus diferentes formas, y la determinación de alguno o dos o tres de los determinantes de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína, siendo cada uno teniendo un peso específico y teniendo mucho más peso cuando se presentan los tres al mismo tiempo. Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico de primera línea, pues está estrictamente ligada a su fisiopatología. Los fosfolípidos participan en todas las fases de la coagulación. Y cuando hay anticuerpos contra estos fosfolípidos, lo primero que empieza a sufrir es el endotelio y la activación plaquetaria. De allí que sean los antiplaquetarios, la aspirina, una de las drogas más importantes en relación a mejorar. Luego la plaqueta y el endotelio no van activando todo lo que es la cascada de la coagulación, y tenemos pues también en primera línea a los anticoagulantes, siendo las drogas fundamentales para el manejo de la hipercoagulabilidad en esta patología. Bien, en cuanto al manejo inicial de anticuerpos antifosfolípidos positivos, con trombosis o sin trombosis. Tenemos un paciente con anticuerpo antifosfolípido positivo, tenemos que puede haber una trombosis previa o puede no haberlo. Si no lo hay y hay la presencia de 3 abortos con características específicas, se trata de un SAF obstétrico hasta ese momento. Pero si este paciente que se le detecta algún anticuerpo y tiene una trombosis previa, este es su antifosfolípido de tipo trombótico. Si tiene embarazo la paciente, hay que dar profilaxis de acuerdo al momento que atraviesa el embarazo. Y si no hay embarazo, anticoagulación con anticoagulantes orales de por vida si ha tenido una trombosis ya previa. Bien, en cuanto a la anticoagulación en el síndrome antifosfolípido, tenemos los anticoagulantes, dentro de ellos las dosis que conocemos: dosis profiláctica 5.000 unidades cada 12 horas para la heparina no fraccionada, y para la de bajo peso molecular 40 miligramos día. En cuanto a la dosis terapéutica, también se puede usar la heparina no fraccionada, aunque con las dificultades de los volúmenes, porque son 10.000 unidades cada 12 horas, que resulta para utilizar desde el punto de vista subcutáneo bastante alto, lo cual se puede dividir en cada 6 o cada 8 horas. Y la heparina de bajo peso molecular, la dosis convencional terapéutica de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Bien, y tenemos también las indicaciones en lo que corresponde al SAF obstétrico, que tiene precisamente condiciones de acuerdo al momento que atraviesa la gestante. En cuanto a un síndrome antifosfolípido con trombosis venosa, la anticoagulación indefinida, como cualquier otra trombosis, con un INR de 2 a 3. Pero si hay un antecedente de una trombosis arterial o sus manifestaciones, llámese por un ACV, por infarto agudo de miocardio o por un trastorno de miembros inferiores debido a trombosis arterial, la anticoagulación es de tipo indefinida, con un objetivo del índice del RIN más elevado, de 3 a 4, y considerar tratamiento combinado con aspirina. Para el síndrome antifosfolípido y trombosis recurrente, pensar en un RIN de 2 a 3 y con un objetivo de anticoagulación definida, y si hay recurrencia, con un INR un poco más alto, de 3 a 4. Para la trombosis con anticuerpo antifosfolípido solamente de un tipo, se recomienda como cualquier otra trombosis. Para síndrome antifosfolípido más embarazo, se va a rotar el anticoagulante oral de tipo cumarínico a heparina, principalmente durante las primeras semanas, por su heterogenicidad. En cuanto a las trombofilias hereditarias, el evento trombótico agudo, heparina seguido por warfarina por 6 meses.
¿Quiénes son los pacientes que pasan anticoagulación de por vida con warfarina? Son aquellos que presentaron trombosis venosa cerebral o visceral, aquellos que presentaron una trombosis recurrente, los que presentaron una trombosis arterial, o aquellos de tipo homocigoto de factor 5 Leiden con trombosis previa o con déficit de antitrombina 3. Bien, los estudios pivotales sobre trombosis venosa profunda tratamiento realmente incluyeron un volumen que fue importante en relación a estos pacientes que tuvieron trombofilia. Tenemos, bueno, pues aquí tenemos el apixaban, el rivaroxaban, y que incluyeron un cierto porcentaje en su gran población. Y de allí empezamos a tener los estudios realmente que fueron un punto de partida para ir probando los anticoagulantes orales directos en esta población. Y cuando se evaluó el subanálisis de los pacientes con recurrencia de trombosis con y sin trombofilia, podemos ver en la parte superior aquellos que tuvieron una trombofilia conocida y en la parte inferior el grupo que no tenía este trastorno. Y vemos que realmente no hubo diferencias significativas hablando del específico episodio de trombosis recurrente. Cuando se pasa a evaluar el otro punto importante, que es sangrado mayor y clínicamente relevante, también encontramos en la parte superior aquellos pacientes que tenían una trombofilia conocida y en la inferior no, y tampoco hubo diferencias significativas en la evaluación estadística. En este cuadro nos muestra la trombosis recurrente y el sangrado en el subgrupo de pacientes con trombofilia, en la parte superior trombosis y en la inferior lo que es el sangrado, tampoco sin diferencias significativas. Y en este cuadro básicamente nos da resultados evaluados, pero específicamente en síndrome antifosfolípido, que mostró no había mayor variación entre un grupo y el otro. En cuanto al tromboembolismo venoso recurrente, un subanálisis, como mencionaba, de la trombofilia en estos estudios pivotales, realmente se incluyó en la evaluación de todos los estudios. Se alcanzó un número de 1.924 pacientes con trombofilia conocida. En estos pacientes no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de recurrencia de trombosis venosa profunda con anticoagulantes directos versus antivitamina K. En pacientes sin trombofilia conocida, el riesgo de trombosis recurrente fue similar en ambos grupos y la eficacia del tratamiento con anticoagulación directa versus antivitamina K no fue afectada significativamente por la presencia o no de trombofilia en este grupo de pacientes. En cuanto al sangrado en trombofilia en los estudios pivotales que encontramos, realmente se incluyeron en esta evaluación 8 estudios. El riesgo de hemorragia mayor no mostró diferencias entre anticoagulantes directos y anticoagulantes de la vitamina K. En pacientes sin trombofilia conocida, los riesgos de sangrado fueron y clínicamente relevantes no fueron una diferencia significativa y el perfil de seguridad tampoco no varió entre uno y el otro grupo. En cuanto al tratamiento del síndrome antifosfolípido con anticoagulantes orales directos, que es realmente lo que se está estudiando mucho y tuvo un buen punto de partida, el subgrupo de pacientes con trombofilia y con síndrome antifosfolípido obtenido de los estudios pivotales mayores en tratamiento de trombosis venosa profunda con anticoagulantes directos. Y acá tenemos que el síndrome antifosfolípido triple positivo, o sea, con los 3 anticuerpos positivos y sin trombosis previa, el riesgo estimado es de 5.3% por año. Si este mismo síndrome con 3 anticuerpos positivos después de un primer evento trombótico, vemos que la recurrencia es de 10 a 67%, muy significativo. Y la anticoagulación para reducir el riesgo de la primera trombosis y la recurrencia, utilizando aspirina, se redujo el riesgo en la primera trombosis arterial, pero no para la primera trombosis venosa. En cuanto a la anticoagulación oral a largo plazo después del primer evento, tenemos un resultado importante de un metaanálisis donde nos muestra cuádruple mayor riesgo trombótico en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido triple positivo, de 56%
a 23% los pacientes que tuvieron un antecedente de síndrome antifosfolípido y estuvieron expuestos en el primer caso a anticoagulación directa y en el segundo a antivitamina K. Y aquel grupo de pacientes con antecedente de trombosis arterial tuvieron 32% para anticoagulación directa y 14% para antivitamina K, lo cual realmente es muy significativo. Se han realizado bastantes estudios de investigación, la mayoría un poco cortos. Este es un estudio randomizado controlado de rivaroxaban versus warfarina en síndrome antifosfolípido, donde se usó rivaroxaban 20 miligramos por día frente a warfarina en INR de 2 a 3. Realmente el número de eventos con warfarina fue 3% y el número de eventos con rivaroxaban 19%, motivo por el cual este estudio fue suspendido muy tempranamente. Tenemos un estudio randomizado para comparar apixaban con warfarina para prevenir trombosis en el síndrome antifosfolípido, y este es el diseño de estudio. Fue un estudio también abierto en el cual un brazo al medicamento de prueba fue apixaban 2.5 miligramos 2 veces por día. Comenzó en febrero del 2015, se tenía enrolado 25 pacientes, pero para agosto del 2015 hubo un cambio y se duplicó la dosis de apixaban de 2.5 a 5 miligramos 2 veces por día. Continuó el estudio hasta octubre del 2015, en que nuevamente hubieron algunas variaciones, y el estudio posteriormente fue terminado, pero con resultados realmente que no fueron muy válidos y que necesita ampliar mayores estudios para tomar realmente las bondades o deficiencias todavía que se pueda aportar en esta patología con este específico anticoagulante directo. Hay estudios de trombofilia que siguen, por supuesto, algunos en curso, otros que no han dado resultado, y hay algunas revisiones también de casos que no son muchos los casos que se incluyen, pero tenemos una revisión importante del 2016 en donde la conclusión es que los anticoagulantes directos no parecen eficientes en prevenir la trombosis en pacientes de alto riesgo, especialmente aquellos con triple positivo. Y un metaanálisis importante de Maja, en donde obtiene otro tipo de resultados en su metaanálisis, teniendo la conclusión de que las tasas de recurrencia de tromboembolismo venoso y sangrado mayor clínicamente relevantes para este estudio fueron similares en los pacientes con trombofilia, tratados con anticoagulación directa o con antivitamina K. Realmente las conclusiones que se va tomando este tipo de revisiones, vamos encontrando que la anticoagulación directa en síndrome antifosfolípido triple positivo aumenta el riesgo de trombosis recurrente, por tanto no es recomendado. Pacientes con síndrome antifosfolípido de bajo riesgo, sin anticuerpos, sin trombosis arterial, el INR difícil de control, y hay que ver la preferencia del paciente en este grupo. Y realmente son necesarios mayores estudios para poder ir tomando conclusiones y para tener la capacidad de realizar la generalización. En cuanto a las recomendaciones de las guías internacionales de consenso sobre uso de anticoagulantes directos en pacientes con síndrome antifosfolípido. De acuerdo a las directrices internacionales sobre trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, vamos a mencionar las guías que realmente han sido muy importantes hasta hoy en este punto, que es la Guía Europea de Cardiología del 2019, la Guía de la Sociedad Americana de Hematología y la Guía NICE. Y también vamos a mirar un poquito lo que son las directrices internacionales sobre el síndrome antifosfolípido específico. Entre ellas tenemos la Guía Británica de Hematología, la Guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y la Guía de la Sociedad de Reumatología Europea. Bien, en cuanto a las recomendaciones de las guías internacionales de anticoagulación en trombosis venosa profunda para síndrome antifosfolípido, la Guía de la Sociedad de Cardiología de 2019 nos recomienda tratamiento indefinido con antivitamina K para los pacientes con síndrome antifosfolípido. No recomiendan anticoagulantes directos para pacientes con síndrome antifosfolípido, principalmente aquellos que tienen trombosis arterial,
trombosis recurrente, triple positivo, doble o incluso solamente una positividad. La Sociedad Americana recomienda para pacientes con síndrome antifosfolípido que tienen tromboembolismo venoso, para este grupo realmente no aplica la recomendación que ellos dan sobre la preferencia de anticoagulantes directos frente a antivitamina K. La segunda recomendación para pacientes con síndrome antifosfolípido que no son candidatos a tratamiento con DOACs y sugieren el uso de heparina bajo peso molecular sobre los anticoagulantes directos, y en caso de recurrencia también realizar la anticoagulación con heparina bajo peso molecular. Y la guía NICE del 2020 para pacientes con trombosis venosa profunda y diagnóstico establecido de síndrome antifosfolípido triple positivo, usar heparina bajo peso molecular más un antivitamina K por lo menos por los 5 primeros días de tratamiento, o sea, un tratamiento bastante clásico, y suspender la heparina cuando se alcanza un INR terapéutico mayor de 2 y continuar solamente con antivitamina K. En cuanto a las recomendaciones de las guías internacionales de anticoagulación para síndrome antifosfolípido de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, los DOACs no son una opción válida para cualquier paciente con síndrome antifosfolípido, con la única posibilidad de continuar el anticoagulante directo en pacientes estables, de bajo riesgo, ya en tratamiento y por una preferencia informada del paciente donde él realmente, estando usando un anticoagulante directo, no desee, pese a la información que se le da, pasar a un anticoagulante de la vía inhibidor de la vitamina K. La guía de la Sociedad de Reumatología, tenemos los DOACs están contraindicados en pacientes con anticuerpo antifosfolípido con triple positivo y la presencia de un evento arterial. Pueden ser considerados en pacientes con síndrome antifosfolípido venoso sin triple positivo y en pacientes donde tengan una muy baja capacidad de seguir la anticoagulación oral en su monitoreo específicamente, presenten intolerancia de algún tipo o alergia. Y la guía de la Sociedad Británica sugieren el uso en contra de los anticoagulantes directos para pacientes con SAF arterial y en pacientes con síndrome antifosfolípido venoso triple o no triple que ya están en tratamiento con anticoagulante directo, pueden continuar si los pacientes, pese a la información, desean seguir con el anticoagulante directo y no desean cambiar. Bien, esta es un esquema, me parece sencillo, sobre las recomendaciones de las guías de tratamiento anticoagulante en pacientes con síndrome antifosfolípido. Y acá tenemos pacientes con definido síndrome antifosfolípido que presenta un evento de trombosis y presenta solamente un anticuerpo positivo o doble anticuerpo positivo. Realmente el tratamiento de elección es el antivitamina K. Pero si el paciente prefiere seguir o continuar con un anticoagulante directo o no tiene posibilidad de monitoreo o tiene alguna situación específica de alguna intolerancia, se permite continuar el tratamiento con DOAC. Y para pacientes triple positivos, definitivamente la indicación es un anticoagulante antivitamina K. Para pacientes con triple positivo, con eventos venoso o arterial, la indicación definitivamente es continuar con antivitamina K por importantes guías de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Americana de Hematología y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Igualmente, para pacientes con triple anticuerpo positivo y una trombosis arterial o un infarto agudo miocardio, un stroke, aunque tengan solamente alguno positivo, no exigen ni 2 ni 3 positivos en este grupo. Cuando hay trombosis arterial simplemente basta un anticuerpo positivo, con lo cual completaría el diagnóstico. Las guías más importantes recomiendan el uso de antivitamina K. Hay estudios que siguen, por supuesto, reclutando pacientes y hay revisiones en este tópico que es muy importante porque
En este grupo de pacientes, la anticoagulación en los que tienen trombosis arterial o triple positivo o trombosis recurrente es de por vida. Y realmente hay veces el paciente llega a tener dificultades por el monitoreo de la anticoagulación con antivitamina K. Sin embargo, la eficacia de estos frente a los anticoagulantes orales todavía no permite realizar generalizaciones de algunos estudios que han podido ir de repente con mejores resultados. Bueno, muchas gracias y espero no haber pasado con el tiempo. Muchas gracias.